Bueno, ahora vamos a resolver estos ejercicios de resistencia. Para esto nosotros nos tenemos que acordar que la resistencia en serie, cuando nosotros lo tenemos en serie, resistencias cuando están en serie, que quiere decir que está una detrás de otra, tenemos algo de esta forma. Esto se va a calcular como la sumatoria de las resistencias. Y cuando las resistencias estén en paralelo, bien, quiere decir de que inician en el mismo nodo y terminan en el mismo nodo. Vamos a tener algo así y algo de esta forma. Que acá vamos a tener dos ecuaciones. La primera ecuación, que es el caso A, va a ser cuando únicamente tengamos dos resistencias. Vamos a poder aplicar la ecuación que nos va a decir R1 por R2 dividido R1 más R2. Ahora, en el caso de que tengamos más de 2, a colocarlo dos resistencias, vamos a decir que es mayor. Voy a utilizar la ecuación que va a ser 1 sobre R1 más sobre R2. Y bueno, así lo mismo en función de la cantidad de resistencias que tenga. Bien, vamos a ir al caso A. En primer caso nos dice que tenemos tres resistencias. R1 es igual a 10 ohm. R2 es igual a 20 ohm. Y R3 es igual a 30 ohm. Me dice que están conectadas una tras otra en serie a una batería de 120 volts. Calcular cuánto es la resistencia equivalente y la corriente total. Bien. Cuando uno busca la resistencia equivalente, esto significa que es la resistencia que dentro del circuito provocaría el mismo efecto que estas tres resistencias. Y para calcular la corriente vamos a ir directamente a la ley de Ohm, obviamente con la resistencia equivalente. Si yo dibujara esto, entonces fíjese que sería algo de esta forma. Sería menos la batería y bueno, de acá vamos a venir a R1, a R2 y a R3. Y de acá ya cerramos el circuito. Vamos a hacer esto y acá. Bien, como están todas en serie, lo único que hay que hacer acá es sumar todas las resistencias. Que quiere decir que mi resistencia equivalente va a ser igual a R1 más R2 más R3. Esto va a ser igual a 10 ohm más 20 ohm más 30 ohm. Por tanto, en la misma unidad los puedo sumar y me da que mi resistencia equivalente es de 60 ohm. ¿Qué quiere decir? Que yo mi circuito, en lugar de escribirlo en función de las tres resistencias, lo podría escribir en función de una sola resistencia, que es una resistencia equivalente, que sería la resistencia que va a estar acá, acá, y esto de acá es la resistencia equivalente. Bien, entonces, ya teniendo la resistencia equivalente, voy a calcular la corriente. La corriente total va a ser igual a la tensión de la fuente dividido la resistencia equivalente. En este caso yo voy a tener
La tensión de la fuente son 120 volts dividido 60 ohm. Esto a mí me va a dar igual a 2 y como es corriente van a ser 2 amperes.